Dios los bendiga. Hoy día vamos a recibir palabra de Dios que va a estar muy bendecida, porque como siempre el Señor tiene para nosotros bendición, tiene palabra nueva, revelación fresca, y Él se encarga de que siempre tengamos alimento. Entonces esta mañana vamos a compartir un tema que es muy bonito, muy importante, para que lo aprendamos, para que lo practiquemos, para que lo llevemos a nuestra vida. Y le he puesto como título a esta prédica: pensar bien para vivir mejor. Vamos a nuestras Biblias y busquemos en la palabra de Dios la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Si ya lo tienen, levánteme su dedito para saber que ya están todos con la palabra. Dice así la palabra: no os conforméis a este siglo. El versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a repetir. Dice: no os conforméis a este siglo. Eso quiere decir que no nos hagamos parte con las cosas de este siglo. Quiere decir que no vivamos según los criterios del tiempo presente. Eso quiere decir. Y dice en otra versión también, que se las voy a leer después. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión que he encontrado, que es la Dios habla hoy, dice bien sencillito, para que lo entendamos más claro. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Dice: al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Qué importante. Cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Y le he puesto esa parte de cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Le he puesto como título a la prédica, pero un poquito modificado. Dice: pensar bien para vivir mejor. La palabra dice eso: cambien su manera de pensar. Decía que esto es muy importante para los que han escuchado el llamado de Dios. Es muy importante que tengamos una renovación en nuestras vidas. Dios nos ha llamado a renovar nuestras vidas. A eso hemos sido llamados, a renovar nuestra mente, a renovar nuestra vida, a renovar nuestro corazón. Hemos sido llamados a ser criaturas nuevas, hombres y mujeres nuevos. Amén. Eso quiero que quede claro en nosotros. Hemos sido llamados a renovar nuestra mente. Hemos sido llamados a renovar nuestro corazón. Quisiera que repitas después de mí, hermano: estoy llamado a renovar mi mente. Dilo. Ahora di: estoy llamado a renovar mi corazón. Amén. Y ese cambio de pensar, esa renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, nos va a traer muchas bendiciones, como ha pasado con mucha gente en la Biblia, y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero ahora un ejemplo que me pareció el más adecuado para comenzar este mensaje de pensar bien, de cambiar nuestra manera de pensar, está en Lucas capítulo 1. Vámonos al Evangelio de Lucas, al capítulo 1, versículos 34 al 38. Dice así: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella,
la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María tenía razón en pensar como pensaba. Ella decía: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Era normal que ella piense así, que ella pregunta: ¿cómo puedo quedar embarazada si nunca jamás ningún hombre me ha tocado? Y era una pregunta lógica para el hombre, es decir, para las leyes naturales y para lo que estamos acostumbrados a pensar y razonar. ¿No es cierto? Es normal la actitud de María. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo voy a quedar encinta si ningún hombre me ha tocado? Es normal para los que pensamos y razonamos. Sin embargo, para el creador del universo y del hombre y de la mujer, es fácil abrirse un camino, tomar un atajo, aunque se salga de lo normal para los hombres, aunque se salga de las leyes naturales que Él mismo había creado para enseñarnos que la manera de pensar que tiene nuestro Dios es muy distinta, dista mucho de la manera de pensar que tenemos nosotros los hombres. Y para aprender que Él está muy por encima de todo lo que nosotros pensamos, actuamos y juzgamos. Y Él quiere que cambie nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que pensemos como Él. Entonces, después de que María le pregunta eso al ángel, el ángel entiende obviamente la confusión de María y le explica para que sea lógico y le entre en la cabecita a María cómo iba a pasar eso. Y le dice, pues, la respuesta lógica para que cualquiera pueda entender: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se posará sobre ti, le dice. A lo que María seguramente contestó: pero era que comiences por ahí, pues ahora está todo claro, todo facilito. El poder de Dios, el Espíritu va a venir. Ahora entiendo, todo está claro. ¿Ustedes creen que esa fue la respuesta de María? ¿Ustedes creen que esa fue la actitud? ¿Ustedes creen que la respuesta del ángel fue suficiente para María para quedar convencida de cómo iba a suceder si ella aún no había conocido varón? No, pues hermanos, no. O sea, estaba más confundida. Esa respuesta no fue suficiente porque cada minuto que pasaba, el signo de interrogación y la carita de circunstancia de María eran más notorias. Decía: ¿cómo? O sea, el poder, el Espíritu, ¿cómo? Y cada vez estaba más confundida, ¿cierto? ¿No creen? A ver, ¿qué pensarían ustedes, hermanas? Si antes de casarse viene el ángel y le dice: el Espíritu de Dios está sobre ti y vas a concebir un hijo. ¿Qué cosa? Bueno, ahora que ya sabemos que puede suceder, tal vez entenderíamos, ¿no? Y diríamos: claro, venga, he aquí la esclava del Señor, cual María, ¿no? Más fácil para nosotros porque tenemos el testimonio de alguien de que eso sucede. Pero es entonces que nunca antes ella había escuchado ni había sucedido eso. María estaba pues confundidísima. Pero ¿saben cuándo se convenció María? Cuando entró en razón y dijo: ahora sí. Después de unos versículos más, el versículo 37, ahí en Lucas 1, váyanse al versículo 37 y está la clave para entender todo lo que Dios nos dice, para cambiar nuestra forma de pensar. El versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Cuando el ángel le dijo: porque nada hay imposible para Dios, cuando ella escuchó esas palabras, recordó que en la Escritura alguna vez leyó cómo el Señor le dio descendencia a Abraham, y recordó cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y que abrió el mar rojo en dos, y recordó que efectivamente no hay nada imposible para Dios, y en ese momento ella cambió su manera de pensar. Y desde ese momento, para ella, lo más complicado fue lo más fácil, lo más increíble fue lo más creíble. Lo que era imposible, para ella ahora era posible. Y al cambiar su manera de pensar, cambió completamente su manera de vivir. Y no fue más cualquier mujer. Pasó a ser de la simple María, hija de Ana y Joaquín, a ser María, la madre de Jesús, la elegida de Dios para concebir al Salvador. Y como más adelante ella dice en el Magnificat, dice: y desde ahora siempre me llamarán dichosa.
Hermoso, amén. Entonces así cambió su manera de pensar. Cuando escuchó, no hay nada imposible para Dios. Ahora sí, dijo. Y cambió su manera de vivir. Desde ahora me llamarán dichosa, dijo María. Y eso es lo que el Señor quiere que aprendamos hoy, que en cuanto cambiemos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. El Señor quiere que aprendamos que cuando dejemos de pensar como perdedores, vamos a comenzar a vivir como ganadores. Cuando dejemos de pensar como condenados, comenzaremos a vivir como perdonados. Cuando dejemos de pensar como criaturas, comenzaremos a vivir como hijos de Dios. Cuando dejemos de vivir de acuerdo al criterio del tiempo presente, cuando dejemos de conformarnos, como dice la palabra en Romanos, cuando dejemos de conformarnos con las cosas de este siglo, ahí vamos a comenzar a recibir bendición. Debemos comenzar a dejar de pensar en nuestras derrotas y comenzar a pensar en las victorias que Dios tiene para nosotros. Debemos dejar de pensar en nuestros pecados del pasado y flagelarnos y latigarnos porque hemos sido pecadores, porque Jesús vino a morir por ti y Él te liberó de todo y perdonó tus pecados. Y podemos comenzar a vivir en gracia y pensemos en gracia. Y es así que cambiando nuestra manera de vivir, al cambiar nuestra manera de pensar, vamos a llegar a conocer la voluntad de Dios, que es el fondo del asunto. Llegar a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Para eso había sido que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, hermanos, para que conozcamos la voluntad de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de gente en la palabra que cambió su manera de pensar y después cambió su manera de vivir. Tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Abraham y Sara no podían tener hijos. Sara era estéril, además de ser ambos ya muy ancianos para tener hijos. Sin embargo, cuando el Señor habló, ellos escucharon y creyeron, aunque Sara se rió y le dijo: ¿por qué te ríes? De aquí a 9 meses, el próximo año vas a tener un hijo. Y ellos creyeron y cambiaron su manera de pensar y ya no pensaron en su vejez o ya no pensaron en su infertilidad, pensaron en el poder de Dios y sus vidas cambiaron de padres sin hijos a ser padres de multitudes. Abraham, padre de multitudes. Otro ejemplo es el de los 12 espías que Moisés manda a la tierra prometida. Manda 12 espías para que traigan noticias y le digan a Moisés cómo era la tierra prometida. Y de los 12 espías que van, 10 de ellos regresan con una mente negativa, con pensamientos negativos, y decían esos 10 negativos que era una tierra habitada por gigantes y que podían destruirlos como pisando a langostas, que era imposible apoderarse de esa tierra, no tenían opción porque todo el pueblo era muy débil. Eran ellos, los hebreos eran muy débiles para enfrentarse a esos gigantes, una manera de pensar perdedora y derrotista. En cambio, Josué y Caleb, otros 2 espías de los 12, no negaron que los hombres de esas tierras eran grandes, fuertes y gigantes, pero no se concentraron en los problemas, en los obstáculos, sino en lo bueno de esa tierra, que era fértil y que fluía la leche y la miel, y que los frutos eran grandes y deliciosos porque ellos habían visto, y que con la ayuda de Dios podían hacerle frente a esos hombres grandes y fuertes, y de esa manera de pensar los llevó a ser los únicos de su generación, a Josué y Caleb, en llegar a la tierra prometida. Los demás que dudaron no llegaron a la tierra prometida. Entonces cambió su manera de vivir. Otro ejemplo es el buen ladrón en la cruz. El hecho de que esté crucificado al lado del Señor nos dice todo de él. Era un delincuente, era un bandido, era un malhechor, una persona que sus pensamientos estaban ocupados solamente en hacer el mal a los demás, en robarle sus posesiones. Sin embargo, cuando su mirada se encontró con la de Jesús, allí a su lado en la cruz, y leyó el letrero que tenía Jesús en la cruz que decía Rey de los Judíos, cambió su manera de pensar y reconoció el mal que él había hecho. Incluso reprochó la actitud de su compañero del sindicato de ladrones que estaba al otro lado, y le suplicó al Rey de los Judíos que lo tenga en su reino.
y porque cambió su manera de pensar, aún en el último momento de su vida, el Señor le cambió su manera de vivir. Y si bien a los minutos falleció, cambió su manera de vivir en la eternidad, porque el Señor le cumplió lo que le prometió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo importante que es cambiar de manera de pensar, para que podamos pensar distinto y podamos vivir de una manera distinta? Un último ejemplo, y no porque sea el último es el menos importante. Saulo de Tarso, todos conocen a Saulo de Tarso, ¿no es cierto? El que después se llamó Pablo, el apóstol de los gentiles. Saulo de Tarso, conocedor de las Escrituras, intachable en el cumplimiento de la ley, perseguía a los cristianos para darles muerte. Pero cuando se encontró con Jesús en el camino, quedó ciego. Y cuando volvió a ver, abrió los ojos y tenía una manera de pensar distinta, una manera de ver las cosas diferentes. Renovó sus pensamientos, cambió su manera de vivir y ya no perseguía a los cristianos para darles muerte. Al contrario, perseguía a los muertos en vida para darles vida a través del anuncio del Evangelio. Y se convirtió otro seguidor de Cristo. Cada uno de estos personajes, hermanos, tuvo su encuentro con el Señor. Cada uno de ellos fueron tocados por el amor de Dios, y por eso es que renovaron su manera de pensar, renovaron sus pensamientos y renovaron sus vidas y comenzaron a vivir a la manera de Dios y no a la suya. Y son muchos más de los que podríamos hablar, pero nos quedaríamos mucho tiempo. En el momento, hermanos, en que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, es decir, comencemos a pensar de manera diferente, estaremos dando lugar a una renovación de nuestros pensamientos, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro corazón, porque hemos sido hechos criaturas nuevas, les decía al principio, a través de Jesucristo, al nacer de nuevo a través de su resurrección y a través de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Señor quiere que cambie nuestra manera de pensar para que podamos conocer y entender su voluntad. Porque eso es bueno, eso es lo que es grato a Él, eso es lo que es perfecto. Y de acuerdo a eso, lo que es bueno, lo que es grato para Él y lo que es perfecto, el Señor quiere que nosotros vivamos. Tenemos que dejar las cosas viejas atrás. En Hebreos, se los voy a leer yo, Hebreos capítulo 8, versículo 13. Dice así: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y el versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Entienden, hermanos? Lo que se da por viejo y envejece está pronto a desaparecer. Entonces, ¿nosotros somos criaturas nuevas o viejas? Somos criaturas nuevas, amén. Entonces, como criaturas nuevas, vamos a comenzar a vivir. Y el hombre viejo es lo que tiene que desaparecer. El hombre viejo, el que dominaba antes, la carne que nos dominaba antes, es lo que tiene que desaparecer. Y al ser considerado viejo, va a comenzar a desaparecer. ¿Y qué va a quedar? Lo que es nuevo. Va a quedar el hombre nuevo, la criatura nueva, transformada por Jesucristo. Amén. Por eso es que el Señor nos habla constantemente de renovar. Cuando en Juan 3 Jesús habla con Nicodemo, el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo. Todos tienen que nacer de nuevo, Nicodemo le dice. Se refiere a nacer una nueva vida. En Mateo 9:17 el Señor dice: ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque los cueros se revientan y tanto el vino como los cueros se echan a perder. Y dice el Señor: por eso hay que echar el vino nuevo en odres nuevos, en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. Si nosotros, hermanos, queremos ser llenos del vino nuevo del Señor, una nueva unción del Espíritu Santo, tenemos que renovar nuestra mente y nuestro corazón. Hermanos, esto no es una charla de autosuperación, esto no es una charla
tú puedes, tú eres el campeón. No, no se trata de eso, hermano. No soy psicólogo, no soy coaching, no soy de esas personas que alientan así a las personas. No, yo solo tengo para darles palabra de Dios, nada más, hermanos. Y eso dice la palabra de Dios, que cambiemos nuestra manera de pensar y vamos a ser bendecidos. Entonces, hermanos, si nosotros renovamos nuestra mente y nuestro corazón, el Señor está deseoso por derramar en nosotros unción nueva de su Espíritu. Quiere que veamos con sus ojos y que entendamos las cosas que quiere darnos a conocer. Y Él quiere que descubramos cosas secretas que Él tiene para revelarnos. Pero si seguimos aferrados al pasado, aferrados al hombre viejo, aferrados a las cosas antiguas que conocíamos y hacíamos antes de conocer al Señor, será difícil cambiar nuestra manera de pensar. Será difícil cambiar nuestra manera de vivir. Debemos despojarnos de todo lo antiguo, de todo lo viejo, de todo lo pasado. Despojarnos de eso, porque esas cosas son las que nos estancan, no nos dejan avanzar, no nos dejan cambiar nuestra manera de pensar. Yo les digo eso a mis hijas siempre, yo les aconsejo siempre eso a mis hijas. Eso está en la Biblia, hijas, les digo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No tenemos que pensar como piensan hoy día sus amiguitos, sus compañeros, como piensa el mundo hoy día. Nosotros somos cristianos, somos criaturas nuevas. Tenemos que pensar de una manera diferente, porque a eso nos ha llamado el Señor. Abramos nuestras Biblias en Efesios 4, por favor. Es un poquito larguita esta cita, pero es importante. Efesios 4, versículos 23 al 31. Amén. Dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, el que robaba, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, es decir, no hablen malas palabras, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Con todas esas cosas que hacíamos antes, contristamos al Espíritu Santo. Y el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Que nada de eso hay en nosotros. Sean buenos, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Debemos desechar al hombre viejo. Debemos renunciar a nuestra antigua manera de vivir, hermanos. No podemos seguir pensando como pensábamos antes, no podemos seguir actuando como actuábamos antes. Hermano, yo no sé cómo vivías antes. Yo no quiero decir, antes eras un pecador, tú eras un pecador el que me estás mirando en la pantalla. No, yo no puedo decir si eras pecador o no, porque no te conocía antes. Y si te conocía antes, tampoco puedo apuntarte con el dedo. Pero la palabra dice que todos habíamos pecado y estamos lejos de la gracia de Dios. No te lo dije yo, lo dijo la palabra. Pero yo no sé, hermano, cómo vivías antes de que conozcas al Señor. Yo no puedo decir si eras bueno o si eras malo,
No te puedo decir que lo que hacías estaba bien hecho o estaba mal hecho, no puedo hacer eso, pero lo que sí te puedo decir a la palabra, a la luz de la palabra de Dios, es que Cristo hace nuevas todas las cosas. Cristo hace nuevas todas las cosas. Te hizo nuevo a ti, te dio un nuevo corazón, te dio nuevas fuerzas, te mostró nuevos horizontes, te hizo ver lo maravilloso que es vivir a su lado. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Lo que antes era, pasó y murió. Dice, hemos leído en Hebreos, lo viejo, lo que es considerado viejo, comienza a envejecer y a desaparecer. Ya lo viejo pasó, dice la palabra. Ya pasó. Y a partir de nuestra renovación, a partir de nuestro nuevo nacimiento, todo debe empezar de cero. Porque somos nuevas criaturas. Entonces, lo que antes éramos ya no importa, porque ahora somos nuevas criaturas por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Entonces, ya no importa lo que hacías, lo que hacíamos o no hacíamos, lo que importa es lo que haces ahora. Eso es lo que importa, lo que haces ahora, siendo un hombre nuevo, siendo una mujer nueva. Ya no hagas lo que antes hacías, porque eso es del hombre viejo. Lo que sí te puedo decir, hermano, hermana, es que Jesús puso sus ojos en ti y te escogió para darte vida nueva, para renovarte cada día. Para renovarte cada día. Por eso tienes que cambiar tu manera de pensar, para pensar como Cristo pensaba. Dice en la palabra que alcancemos la estatura de Cristo Jesús, que tengamos los pensamientos de Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios y eso tenemos que aspirar, a eso tenemos que anhelar, a eso tenemos que llegar a pensar como pensaba Cristo Jesús. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles que nos lastiman, que nos duelen, que nos estancan en el camino un tiempo. Y no podemos nosotros seguir viviendo de esas cosas que nos han pasado. Por ejemplo, yo les cuento una historia como testimonio. Trabajaba yo en una empresa, antes una empresa privada, que me iba muy bien, gracias a Dios, trabajaba muy bien. Tenía un buen cargo, un buen sueldo, gracias a Dios. Todo estaba yendo bien hasta que llegó una persona que seguramente no le gustó mi cara, ¿no? Y me empezó a hacer la vida imposible. Y convenció a mi equipo, a todo mi equipo del área financiera, para que se ponga en mi contra. Y mi equipo, con el que trabajábamos bien, que éramos compañeros, amigos, éramos compañeros de trabajo, nos llevábamos bien, trabajábamos bien, se dieron la vuelta y me traicionaron. Y cuando esta persona que era el gerente le llamó a una reunión, era un gerente nuevo, llamó a una reunión, empezaron a hablar mal de mí. Todos ellos empezaron a hablar mal de mí, menos uno. Uno sacó cara por mí y dijo, no es cierto lo que dicen todos ellos. Con Alejandro trabajamos bien, es un buen jefe, un buen gerente. Pero todos los demás me traicionaron. Y a raíz de eso perdí ese empleo, perdí ese trabajo y estuve mucho tiempo sin empleo a raíz de eso. Fue algo duro, fue algo injusto, fue algo no agradable para nada porque esa pérdida de empleo ocasionó muchas más pérdidas económicas en ese momento en mi vida. Pero Dios se encarga siempre y Él siempre bendice, ¿no? Pero ¿de qué me sirve ahora vivir de ese recuerdo? ¿De qué me serviría ahora vivir de lo que pasó antes y decir, pucha, esto me han hecho, me han engañado, me han traicionado, yo era feliz, ahora soy triste porque he perdido esto? No me sirve de nada, me estanco en el pasado y no debemos estancarnos en el pasado. ¿No es cierto? Debemos vivir de las nuevas bendiciones, de las nuevas revelaciones que el Señor tiene para nosotros. Eso es lo que debemos buscar, lo nuevo que el Señor tiene. Dice en la palabra, ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo a sus equivocados criterios, dice en Efesios. Y en Romanos dice, no vivan según los criterios del tiempo presente, no os conforméis a las cosas de este siglo. Pensemos de una manera distinta, pensemos en las bendiciones que tiene Dios
para nosotros. Dejemos lo viejo, dejemos lo pasado, dejemos lo doloroso y comencemos a caminar. Yo sé que muchas cosas en tu vida, hermano, te han debido doler, te han debido lastimar. No sé, tal vez la pérdida del trabajo, la muerte de un familiar, tu separación con tu esposo, con tu esposa, no sé que te haya ido mal en colegio, en la universidad, no sé cuántas cosas hayas podido pasar que han sido dolorosas para ti. Traumas que hemos tenido. Nos duele, sí, nos ha dolido, pero ahora, hermanos, Dios se encarga de sanar nuestros corazones, de sanar nuestras vidas y de poner en nosotros pensamientos nuevos, sentimientos nuevos y de darnos una vida nueva. Dios quiere que vivamos una vida feliz, porque eso dice que Él tiene para nosotros planes de prosperidad y felicidad. Pero si nosotros vivimos estancados en el pasado, si nosotros vivimos estancados en nuestro sufrimiento, vivimos estancados en nuestra vida de pecado y no cambiamos nuestra manera de pensar y no cambiamos nuestra manera de vivir, no vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Dios quiere que goces de sus bendiciones. Dios quiere que goces de sus maravillas. Y lo que debemos buscar siempre es agradar a Dios. Ese debe ser la motivación en nuestras vidas. Agradar a Dios en todo lo que hacemos, con nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, con todo. Tenemos que agradar a Dios. Tenemos que buscar, hermano, la renovación de nuestros actos. Tenemos que buscar, hermana, la renovación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, porque así nos ha hecho el Señor, criaturas nuevas. Así quiere el Señor que vivamos nosotros, como criaturas nuevas. Amén. Entonces, hermanos, ha llegado el momento en que tenemos que dejar definitivamente a un lado nuestra antigua forma de ser, nuestra antigua forma de pensar, nuestros antiguos esquemas en los que estábamos encerrados, en los que no estábamos acostumbrados a tenerlo a Dios en medio. Antes hacíamos nosotros nuestra vida de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a lo que pensábamos que estaba bien, porque no conocíamos tal vez la voluntad de Dios. Entonces, ahora que conocemos a Dios, ahora que queremos agradar a Dios, tenemos que caminar, tenemos que vivir, acostumbrados a ver las maravillas de Dios en nuestras vidas, a través de su voluntad en nuestras vidas. Les decía en una prédica hace algunos domingos que los apóstoles, los discípulos, no estaban acostumbrados a los milagros de Jesús. ¿Se acuerdan? Porque cada que pasaba algo se asustaban, se asombraban y ¡ups! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Lo ven a Jesús caminando a las aguas. ¡Es un fantasma! Se duerme Jesús en el barco. ¡Despierta, maestro! ¿No ves que nos hundimos y vamos a morir? Ven que Jesús reparte panes y peces de donde no hay y da de comer a 5,000, 6,000 personas. Y pucha, ¿qué pasa? ¿De dónde sale todo eso? No estaban acostumbrados a ver las maravillas de Jesús. Nosotros debemos acostumbrarnos, hermanos, a vivir con Dios en medio nuestro, Dios en el centro de nuestra vida, Dios organizando nuestra vida, Dios tomando el control de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros problemas, tomando el control de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. De esa manera vamos a conocer su voluntad y vamos a comenzar a vivir la vida de prosperidad, la vida de felicidad que el Señor quiere que tengamos. Debemos dejar al Espíritu Santo que nos renueve, que nos inspire, que se mueva. Tenemos que comenzar a pensar de una manera renovada, para vivir de una manera renovada, para experimentar nuevas bendiciones en nuestra vida. Eso debemos hacer. Dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, si las misericordias son nuevas día a día y todas son para nosotros, ¿por qué vamos a vivir con lo que pasó ayer? Si el día de mañana es nuevo.
si el día de hoy ha sido un día nuevo y el Señor tiene para hoy día misericordias nuevas. Cada mañana tiene nuevas misericordias para ti, nuevos milagros, nuevas bendiciones para ti. Así es, hermanos, entonces todas esas bendiciones nuevas son para nosotros, los que anhelamos conocer la voluntad de Dios. Son para ti cuando tu corazón esté listo a recibir el vino nuevo que Dios tiene para darte. Como odres nuevos, así debe ser tu corazón. Como un cuero nuevo, así debe ser tu corazón. Un corazón nuevo para recibir bendiciones nuevas de Dios. Para recibir el vino nuevo que Dios tiene para darte. Entonces, hermano, tienes que estar listo para recibir bendiciones nuevas. Listo para recibir una nueva bendición. Listo para recibir una nueva unción. Tienes que estar listo para pensar bien, para vivir mejor. Pensar bien para vivir mejor. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos hoy día. Eso quiere que el Señor aprendamos hoy día y que vivamos así. Vivamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios los bendiga, hermanos.